Hola, hola, mi gente hermosa y bienvenidísimos una vez más a su canal favorito de chismes y dramas del mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí les traemos la información más jugosa, los secretos mejor guardados y las verdades que nadie más se atreve a contar. Y hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un verdadero manjar para los amantes del salseo. Hoy vamos a hablar de dos nombres que han hecho suspirar a millones alrededor del mundo, dos estrellas que brillaron juntas en la pantalla y que aparentemente, ahora solo brillan por separado, y no precisamente de la mejor manera. Sí, hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir. El título del vídeo ya lo adelantó, Can Yaman desengañado. ¿Demet Özdemir culpable? ¿La verdad aquí? Pues sí, amigos míos, la verdad está aquí, o al menos, la versión que vamos a reconstruir juntos a partir de la información que hemos recopilado, las declaraciones que han hecho y por supuesto, las interpretaciones que podemos hacer nosotros, los verdaderos fans, los que seguimos cada paso de sus carreras. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre les traemos las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco. Y si les gusta el vídeo, denle un buen like y compartan con sus amigos para que también se enteren de todo el drama. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, uno de los romances más seguidos y comentados de la televisión turca. Su química en la pantalla era innegable. En Erkenci Kuş o Pájaro Soñador como la conocimos por aquí, lograron crear una magia que trascendió la pantalla y llegó al corazón de millones de espectadores. Era imposible no enamorarse de la historia de Can Divit y Sanem, dos personajes que se complementaban a la perfección y que nos regalaron momentos inolvidables. Pero como suele ocurrir, la realidad a veces es muy diferente a la ficción. Y aunque muchos fans soñaban con que su romance se extendiera fuera de la pantalla, la verdad es que la relación entre Can y Demet, si es que realmente existió como tal, parece haber terminado de una manera bastante abrupta y según algunos rumores, no del todo amigable. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Esa es la pregunta del millón. Oficialmente nunca se confirmó un romance como tal. Ambos siempre se mantuvieron muy herméticos al respecto, alimentando los rumores, pero sin confirmarlos ni desmentirlos. Lo que sí es cierto es que después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, sus caminos se separaron. Can se fue a Italia a probar suerte en nuevos proyectos, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. Y aquí es donde empiezan a surgir las teorías y los rumores. Algunos dicen que la relación se enfrió debido a la distancia y a las agendas tan apretadas de ambos. Otros, sin embargo, apuntan a que hubo problemas más profundos, diferencias irreconciliables que terminaron por dinamitar la relación. Vamos a desgranar un poco más estas teorías, porque hay tela que cortar aquí, mi gente. Uno de los rumores más persistentes es que Can Yaman se sintió utilizado por Demet para impulsar su carrera. Se dice que él, ya consolidado como una estrella, la habría ayudado a alcanzar mayor visibilidad, y que ella, una vez alcanzado su objetivo, habría decidido seguir su propio camino. Esta teoría, por supuesto, es solo una especulación, pero ha ganado fuerza debido a algunas actitudes y declaraciones de ambos a lo largo del tiempo. Pensemos un poco en la dinámica de la industria turca en ese momento. Can ya era un nombre reconocido con una base de fans sólida. Demet, en cambio, estaba en ascenso buscando consolidarse como una de las actrices principales. Erkenci Kuş fue el trampolín perfecto y la química con Can, real o fingida, catapultó su fama a niveles estratosféricos. ¿Fue intencional? Imposible saberlo con certeza, pero la coincidencia es, cuanto menos, sospechosa. Por ejemplo, después de su partida a Italia, Can Yaman ha sido bastante crítico con la industria turca del entretenimiento, criticando la superficialidad y la falta de profesionalismo de algunos de sus compañeros. Aunque nunca mencionó directamente a Demet, muchos interpretaron estas críticas como un dardo envenenado hacia ella, como una forma de expresar su decepción y su frustración. Sus palabras, aunque generales, resonaban con un eco personal para quienes seguían de cerca el drama. Hablaba de actrices que priorizan la imagen por encima del talento, y de producciones que buscan el escándalo en lugar de la calidad. ¿Se refería a Demet y a su equipo? La especulación estaba servida. Por otro lado, Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público.
Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por algunos de sus comportamientos y declaraciones. Algunos la acusan de ser demasiado ambiciosa y de priorizar su carrera por encima de todo lo demás. Su estrategia, al menos desde fuera, parece ser la de mantenerse ocupada, encadenando proyectos y manteniéndose en el candelero. Cada nueva serie, cada nueva película, la consolidan como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Pero, ¿a qué precio? ¿Es esa ambición desmedida lo que alejó a Can? Otro factor que ha contribuido a alimentar los rumores de una mala relación entre Can y Demet es el hecho de que nunca más han trabajado juntos. A pesar del gran éxito que tuvieron como pareja en la pantalla, nunca se les ha visto juntos en ningún otro proyecto. Esto, obviamente, ha llevado a muchos a pensar que existe una razón de peso para evitar cualquier tipo de reencuentro. ¿Un contrato implícito? ¿Una cláusula secreta? No lo sabemos, pero la ausencia de cualquier colaboración futura es, sin duda, una señal. Imaginen el morbo que generaría una nueva serie con ambos protagonistas. Los productores se pelearían por los derechos. Pero parece que esa puerta está cerrada con llave y la llave, muy probablemente, está en manos de ellos dos. Además, la boda de Demet Özdemir con el cantante Oğuzhan Koç, que terminó en divorcio al poco tiempo, también generó mucha polémica. Algunos fans de Can Yaman criticaron duramente a Demet por casarse tan rápido después de su supuesta relación con Can, acusándola de no haberlo valorado y de haberlo utilizado para alcanzar sus objetivos. Este matrimonio relámpago y su posterior divorcio aún más rápido, fue combustible puro para la hoguera de los rumores. Se interpretó como una prueba más de la supuesta superficialidad de Demet, de su búsqueda constante de la atención mediática y de su incapacidad para mantener una relación duradera. Fue un golpe bajo para Can, al menos para sus fans, que vieron en ese matrimonio una confirmación de sus peores sospechas. Es importante destacar que todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad es que solo Can Yaman y Demet Özdemir saben realmente lo que pasó entre ellos. Sin embargo, es innegable que existe una tensión palpable entre ambos, una distancia que no parece fácil de superar. Incluso en eventos públicos donde coinciden, la frialdad es evidente. No hay sonrisas forzadas, ni saludos cordiales, ni el más mínimo atisbo de amistad. Una pared invisible parece separarlos, alimentando aún más las teorías conspirativas. Y ahora vamos a analizar algunas de las declaraciones que han hecho tanto Can como Demet a lo largo del tiempo, y vamos a tratar de interpretar lo que hay detrás de sus palabras. Vamos a jugar a ser detectives por un rato, mi gente. Por ejemplo, en una entrevista, Can Yaman dijo que buscaba una mujer que lo apoyara en sus proyectos, que fuera ambiciosa pero también comprensiva, y que estuviera dispuesta a construir un futuro juntos. Muchos interpretaron estas palabras como una indirecta hacia Demet, como una forma de expresar que ella no cumplía con sus expectativas. Es como si estuviera describiendo a la mujer ideal, pero con una lista de requisitos que supuestamente Demet no cumplía. Una forma elegante pero al mismo tiempo contundente de expresar su decepción. Por su parte, Demet Özdemir ha sido más reservada a la hora de hablar de su relación con Can Yaman. En algunas entrevistas ha reconocido que hubo una gran conexión entre ellos durante el rodaje de Erkenci, pero también ha insistido en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Esta ambigüedad ha contribuido a alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Su estrategia parece ser la de minimizar la importancia de su relación con Can, como si fuera un simple capítulo de su vida, una anécdota más en su exitosa carrera. Pero esa misma ambigüedad es la que alimenta la curiosidad de sus fans y la sed de salseo de los medios. Otro punto que vale la pena mencionar es la actitud de los fans de ambos actores. Los fans de Can Yaman en su mayoría han mostrado un gran apoyo a su ídolo y han sido bastante críticos con Demet Özdemir, acusándola de haberlo utilizado y de no haberlo valorado. Son un ejército fiel, dispuestos a defender a su ídolo a capa y espada. En las redes sociales, los comentarios contra Demet son constantes, acusándola de oportunista y de haber roto el corazón de Can. Por otro lado, los fans de Demet Özdemir han defendido a su ídola y han criticado a Can Yaman por sus supuestas actitudes machistas y por sus críticas a la industria turca del entretenimiento. Ven en Can a un hombre egocéntrico y arrogante e incapaz de reconocer el talento y el éxito de Demet. Lo acusan de ser un divo que se cree superior y de menospreciar a sus compañeros. Esta división entre los fans ha contribuido a crear un ambiente de tensión y de confrontación que no facilita la reconciliación entre los dos actores.
Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans de ambos bandos se enfrentan a diario en una guerra sin cuartel. Cualquier comentario, cualquier foto, cualquier declaración es analizada al detalle y utilizada como arma arrojadiza. En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay una verdad absoluta, sino diferentes interpretaciones y perspectivas. Lo que sí es cierto es que su relación, ya sea amorosa o simplemente profesional, parece haber terminado de una manera bastante abrupta y, según algunos rumores, no del todo amigable. Es como una novela turca llena de giros inesperados, secretos a voces y personajes con motivaciones ocultas. La pregunta de si Can Yaman se sintió desengañado por Demet Özdemir y si ella fue la culpable de la ruptura es algo que solo ellos pueden responder. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar la información que tenemos a nuestra disposición. Y aquí en este canal, no nos vamos a privar de ello, por supuesto que no. Lo que sí podemos afirmar es que su historia es un ejemplo más de cómo la realidad puede ser muy diferente a la ficción, y de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas y difíciles de mantener. La presión mediática, las agendas apretadas, la competencia feroz y las personalidades complejas son ingredientes que pueden dinamitar cualquier relación, por sólida que parezca. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Vamos a ponerle la guinda al pastel de este salseo, mi gente. Hemos hablado de la gran química que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus. Esa chispa que encendió la pantalla y que hizo soñar a millones de personas alrededor del mundo. Hemos analizado los rumores y las especulaciones sobre su supuesta relación fuera de la pantalla. Desde la teoría del uso y abuso hasta la incompatibilidad de agendas, hemos explorado todas las posibles causas de su separación. Hemos examinado las declaraciones que han hecho ambos actores a lo largo del tiempo. Hemos analizado sus palabras entre líneas, buscando pistas y dobles sentidos que nos permitan entender mejor su versión de la historia. Hemos considerado la actitud de los fans y cómo ha contribuido a crear un ambiente de tensión. La polarización de los fans, la guerra en las redes sociales y la constante presión mediática son factores que han dificultado cualquier posible reconciliación. Y hemos llegado a la conclusión de que la verdad sobre su relación es algo que solo ellos conocen. Que las especulaciones y los rumores son solo eso, y que la única forma de saber lo que realmente pasó es escuchar su versión de la historia. Algo que por el momento parece poco probable. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que aquí siempre les traemos la información más jugosa y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco. Este canal es su fuente de salseo favorita, su ventana al mundo de los dramas y los secretos de las estrellas turcas. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de descubrir los secretos y los dramas de nuestras estrellas favoritas. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes toda la información que encuentro. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre ellos? ¿Quién creen que tuvo la culpa de la ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son el alma de este canal, la chispa que enciende el debate y la pasión por el mundo del entretenimiento turco. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre les traemos las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Y que el drama los acompañe.